Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 14. La Guerra Santa. Capítulo 1. Horemheb convocó en Menfis, a los nobles y los ricos, y les habló de esta manera: Vosotros sois todos ricos, y yo no soy más que un pobre pastor nacido con los pies en el estiércol. Pero Amón me ha bendecido, y el faraón me ha encargado conducir sus ejércitos. Y el enemigo que amenaza el país es cruel y terrible, como todos sabéis. Me he enterado que decís que la guerra exige grandes sacrificios y que por esto habéis reducido a la mitad la ración de trigo de vuestros esclavos y aumentado los precios de las cosas en el país. Vuestros actos y vuestras palabras me prueban que estáis dispuestos al sacrificio. Está muy bien y os felicito, porque para encontrar dinero para llevar adelante la guerra, los armamentos y para el sueldo de las tropas, he decidido pediros prestada una parte de vuestras fortunas, y he pedido al fisco la lista de vuestras imposiciones y además he tenido otros informes sobre vosotros, de manera que creo saber las cantidades que habéis ocultado a los perceptores y al falso faraón. Pero ahora, un verdadero faraón reina en nombre de Amón, y no tenéis necesidad de disimular vuestros bienes, sino que debéis ofreceros abierta y generosamente para la guerra. Por esto, cada uno de vosotros va a entregarme en el acto la mitad de su fortuna, y poco me importa que sea oro, plata o trigo, o en ganado, caballos y carros de guerra, con tal que os deis prisa. Ante estas palabras, los ricos se lamentaron en voz alta, y desgarrando sus vestiduras, dijeron: El falso faraón nos ha empobrecido, y estamos casi arruinados, y los informes que te han dado sobre nosotros son ciertamente falsos. Pero, ¿qué garantía nos das por nuestros préstamos? ¿Y qué interés nos pagarás? Horemheb los miró con aire sonriente y dijo: ¿Mi garantía? Es la victoria que cuento obtener lo antes posible, gracias a vuestra generosa ayuda, amigos míos. En efecto, si no consigo la victoria, los hititas os lo tomarán todo, de manera que a mi juicio la garantía es suficiente. En cuanto a los intereses, los discutiré con cada uno de vosotros en particular, y me permito esperar que aceptaréis mis proposiciones. Pero os habéis quejado demasiado pronto, porque no he terminado todavía. Exijo, pues, inmediatamente la entrega de la mitad de vuestra fortuna a título de préstamo solamente, amigos míos. Dentro de 4 lunas deberéis entregarme como préstamo la mitad de lo que os quedará, y dentro de 1 año la mitad de lo que os quede. Sois lo suficientemente inteligentes para calcular vosotros mismos a cuánto ascenderá este resto, pero estoy seguro de que seréis todavía suficientemente ricos para llenar vuestras marmitas hasta el fin de vuestros días, de manera que no os arruino. Entonces los ricos se arrojaron al suelo a sus pies, lamentándose, y golpearon la tierra con la frente, y gritaron que preferían rendirse a los hititas. Fingiendo sorpresa, Horemheb les dijo: Si es así, me conformaré con vuestros deseos, y me parece que mis soldados, que se juegan la piel y la vida, se irritarán al saber que no queréis consentir en ningún sacrificio para la guerra. Creo que no tendrán inconveniente en ataros con cuerdas y embarcaros para entregaros a los hititas como deseáis. Yo lo lamentaré mucho, y verdaderamente no sé qué provecho obtendréis de vuestras fortunas abandonadas, que confiscaré, puesto que estaréis con los hititas dando vueltas a la noria con los ojos arrancados. Pero tal vez es vuestra voluntad y voy a decírselo a los soldados.
Ante estas palabras, los ricos gritaron de terror y le besaron las rodillas y aceptaron todas sus proposiciones, si bien maldiciéndolo en su fuero interno. Pero él los consoló diciéndoles: Os he convocado porque sabía que amabais a Egipto y estabais dispuestos a todos los sacrificios por él. Sois los hombres más ricos y habéis adquirido vuestras fortunas por vuestra habilidad. Por esto, estoy seguro de que os enriqueceréis de nuevo rápidamente, porque un rico se enriquece siempre, aunque se le exprima algunas veces para sacarle el jugo superfluo. Sois para mí, mis queridos amigos, como un precioso vergel, y si os estrujo como una granada cuyos granos se me escapan por entre los dedos, no pienso ni remotamente, como buen jardinero, en arrancar los árboles que me dan fruto, sino que me contento con hacer de vez en cuando la cosecha. Además, durante las guerras, los ricos se enriquecen siempre, y no hay manera de evitarlo, ni siquiera el fisco. Por esto deberíais agradecerme que os procure una larga guerra, y con esto os despido, dándoos las gracias. Y id en paz, y trabajad para engordaros como gusanos, puesto que es inevitable. Y no me quejaré si de cuando en cuando, además de vuestra aportación obligatoria, me enviáis alguna aportación voluntaria, porque voy a conquistar Siria, y ya sabéis cuál será el beneficio de Egipto, y en primer lugar, para vosotros, si después de la victoria estoy contento de vuestra conducta. Gemid, pues, a vuestro antojo, si gemir os consuela, porque vuestros gemidos resuenan en mis oídos con un tintineo de oro. Los ricos salieron, y en cuanto estuvieron fuera, cesaron sus gemidos y comenzaron a contar sus pérdidas y a pensar en la manera de compensarlas. Pero Horemheb me dijo: gracias a la guerra, los ricos podrán imputar a los hititas todas las desgracias que asolarán al país, y el faraón podrá acusarlos del hambre y la miseria que reinará este invierno. Será en efecto el pueblo quien lo soportará y lo pagará todo, y los ricos sabrán todavía sonsacarle lo necesario para compensar sus pérdidas, y podré sangrarlos de nuevo. Este sistema es mejor que el de imponer impuestos de guerra, porque así el pueblo bendice mi nombre y me juzga equitativo, porque tengo que velar celosamente por mi reputación, previendo el porvenir. Entretanto, los hititas asolaban el delta y daban el trigo verde como forraje a sus caballos, y los fugitivos acudían a Menfis y contaban historias horribles sobre el furor destructivo del enemigo. Y Horemheb me dijo: Egipto tiene que conocer la crueldad hitita a fin de que se convenza de que no hay suerte más horrenda que la esclavitud de los hititas. Sería por mi parte una locura salir contra ellos con unas tropas mal entrenadas y sin carros de guerra. Pero no temas, Sinué. Gaza es todavía nuestra, y los hititas no se atreverán a aventurarse por el desierto con el grueso de sus tropas mientras resista esta plaza, porque no tienen la primacía del mar. No permanezco inactivo como pareces las patrullas hititas. No permanezco inactivo como pareces creer, sino que tengo hombres en el desierto para inquietar y molestar a las patrullas hititas. Por otra parte, el peligro no es muy grande para Egipto mientras la infantería hitita no haya franqueado el desierto. Los hititas fundan su estrategia en la guerra de los carros, pero en el país negro, los canales de irrigación obstruyen su avance y pierden el tiempo incendiando desgraciados poblados y pisoteando los campos de trigo. Cuanto menos trigo haya en Egipto, más hombres se alistarán en mis ejércitos, porque saben que allí hay la medida de trigo llena e incluso cerveza. De todo Egipto acudían hombres a Menfis,
gente hambrienta que lo había perdido todo a causa de Atón, y aventureros ávidos de botín. Horemheb, sin preocuparse de los sacerdotes, publicó una amnistía general de todos los que habían trabajado por Atón, y liberó a los condenados a las canteras para alistarlos. Menfis fue pronto un vasto campamento militar, y la vida se hizo agitada, porque estallaban riñas en las casas de placer y en las tabernas, y de noche había alborotos, de manera que la población pacífica se encerraba en casa y vivía en la angustia y el terror. Pero las forjas resonaban bajo el martillo, y el miedo a los hititas era tan grande que incluso las mujeres pobres daban sus joyas para forjar puntas de lanza. De las islas del mar y de Creta llegaban numerosos navíos, y Horemheb los compraba a la fuerza, y reclutaba marineros y capitanes a sus órdenes. Se apoderó también de navíos de guerra cretenses, y decidió a sus tripulaciones a servir a Egipto, porque los navíos cretenses erraban de puerto en puerto, y no osaban regresar a Creta, donde, según se decía, había estallado una revuelta de los esclavos y los incendios asolaban la isla. Pero no se sabía nada cierto sobre estos acontecimientos, porque los marineros cretenses seguían mintiendo como de costumbre. Algunos afirmaban que los hititas habían invadido Creta, cosa inadmisible, puesto que no era un pueblo marinero. Otros pretendían que un pueblo blanco y desconocido había invadido Creta viniendo por el norte. Pero todos estaban de acuerdo en atribuir todas estas desgracias al hecho de que el dios de Creta hubiera muerto. Por esto, se alistaban sin protestar al servicio de Egipto, mientras los navíos cretenses que habían abordado en Siria pasaban a manos de los hititas y de Asirio. Esta situación era favorable a Horemheb, porque la mayor confusión reinaba sobre el mar, y todo el mundo trataba de apoderarse de los navíos. En Tiro estalló una revuelta contra Asirio, y los rebeldes capturaron los navíos, y se unieron a las fuerzas egipcias. Así fue como Horemheb pudo constituir una flota en la que embarcó unas tripulaciones adiestradas. Gaza seguía resistiendo en Siria, y después de la siega, al empezar la crecida, Horemheb abandonó Menfis con sus tropas. Mandó emisarios a Gaza, asediada por tierra y mar, y un navío que pudo forzar el bloqueo con sacos de trigo llevó este mensaje: «Sosteneos, defended Gaza a toda costa». Mientras los arietes hacían temblar las murallas de la villa y las casas ardían sin que hubiese tiempo de apagar los incendios, caía un mensaje con una flecha: «Defended Gaza», es la orden de Horemheb. Y mientras los hititas lanzaban a la ciudad marmitas llenas de serpientes venenosas, una de ellas resultó contener trigo y un mensaje de Horemheb: «Defended Gaza». Yo no comprendo cómo esta villa pudo sostener el asedio de Asirio y los hititas, y el comandante malhumorado que me vio izar sobre las murallas en una cesta merece seguramente la reputación que le valió la defensa de Gaza. Horemheb hizo avanzar sus tropas hacia Tanis y cortó un regimiento de carros en un recodo del río. Hizo limpiar los canales de irrigación enlodados. Y cuando vino la crecida, los hititas se encontraron sitiados en un islote. Nuestros soldados pudieron entonces destrozar los carros y matar a los caballos, lo cual enfureció a Horemheb, que había esperado apoderarse de todo aquel material. Por eso ordenó un ataque, en el cual sus soldados mal adiestrados consiguieron, sin embargo, vencer a los hititas combatiendo a pie. Así se apoderó de un centenar de carros y 300 caballos, e hizo inmediatamente pintar sobre los carros el emblema de Egipto y marcar a los caballos. Pero el efecto moral
fue todavía más importante, porque ahora se sabía que los hititas no eran invencibles. Horemheb avanzó entonces sobre Tanis con todos sus carros de guerra, dejando atrás a la infantería pesada y las columnas de avituallamiento. Un ardor loco animaba su rostro y me dijo: si quieres dar, da el primero, y con fuerza. Por esto, se dirigió hacia Tanis sin preocuparse de las tropas hititas que asolaban el bajo país, y de Tanis penetró directamente en el desierto, donde batió los puestos hititas encargados de velar por las jarras llenas de agua. Así se apoderó rápidamente de varios depósitos de agua en el desierto. Los hititas habían transportado centenares de jarras de agua para avituallar las tropas durante la travesía del desierto, porque no se atrevían a intentar un desembarco en Egipto. Sin economizar los caballos, Horemheb seguía adelante, y muchos caballos perecieron durante esta loca hazaña. Pero los que presenciaron aquel avance dicen que centenares de carros de guerra levantaban una columna de polvo que subía hasta el cielo, de manera que Horemheb parecía llegar como una violenta tempestad. Cada noche se encendían las señales convenidas en las montañas del Sinaí, y los francos salían de sus escondrijos y atacaban los puestos hititas y los depósitos establecidos en el desierto. Poco tardó en esparcirse la noticia de que Horemheb marchaba contra la Siria, de día como una tempestad de polvo y de noche como una columna de fuego. Después de esta campaña, su reputación llegó a ser tan grande que el pueblo comenzó a contar leyendas sobre él como se cuentan sobre los dioses. Horemheb conquistó así todos los depósitos de agua del desierto del Sinaí, sorprendiendo a los hititas, que no podían imaginarse que se atrevería a lanzarse a través del desierto mientras sus vanguardias asolaban el bajo país y sabían la debilidad de Egipto. Además, su ejército no estaba todavía unido. Había tenido que diseminarse por las ciudades de Siria esperando la caída de Gaza, porque los alrededores de esta villa y el borde del desierto no podían alimentar al enorme ejército que habían levantado para someter a Egipto, porque los hititas eran muy minuciosos en sus preparativos militares y no pasaban a la ofensiva hasta que estaban seguros de su superioridad. Y sus jefes poseían una lista de todos los pastos y abrevaderos de la región que debían atacar. Por esto, quedaron sorprendidos ante la brusca ofensiva de Horemheb, porque hasta entonces nadie había osado atacarlos, y pensaban que los egipcios no tenían suficiente número de carros para una ofensiva de esta importancia. El propio Horemheb no había tenido por objetivo primitivo más que destruir los depósitos de agua de los hititas en el desierto, con el fin de ganar tiempo para adiestrar a sus tropas en una guerra penosa. Pero su éxito inesperado lo embriagó, y marchó sobre Gaza, sorprendido por la retaguardia a los sitiadores, destrozando sus máquinas de guerra. Pero no pudo entrar en la ciudad porque los hititas, viendo la debilidad de su ejército de carros, se volvieron contra él. Horemheb hubiera estado perdido si los sitiadores hubiesen tenido carros de guerra, pero consiguió batirse en retirada en el desierto y destrozar las reservas de agua de la frontera siria antes de que los hititas, furiosos, hubiesen podido reunir sus carros diseminados. Después de esta osada expedición, Horemheb se dijo que su halcón no lo había abandonado, y recordando el matorral ardiendo que había visto una vez, ordenó a sus lanceros y arqueros que acudiesen a marchas forzadas por el camino que los hititas habían jalonado de jarras de agua suficientes para abastecer a todo un ejército. Se proponía de esta forma hacer la guerra en el desierto,
pese a que este terreno fuese favorable a los carros de combate. Pero creo que se vio obligado por las circunstancias, porque cuando hubo conseguido escapar de los hititas y ganar el desierto, los hombres y los caballos estaban tan extenuados que acaso no hubiera estado en condiciones de atravesarlo para regresar a Egipto. Por esto, cosa que no se había visto nunca, concentró un gran ejército en el desierto. Lo que acabo de referir de esta primera campaña de Oremheb lo sé por él y por sus hombres, porque esta vez no le acompañé. Me había dejado en el Bajo Egipto diciéndome que esta vez no tendría tiempo de curar a los heridos, sino que quien cayese de un carro o fuese herido en camino debería ser abandonado a su suerte, para que eligiese su propia muerte, degollarse o entregarse a los hititas. Pero el botín de esta expedición fue muy mezquino, porque una jarra no es más que una jarra. Incluso si llena de agua, vale su peso en oro en el desierto. En cuanto a los hombres que habían bajado de sus carros delante de Gaza para saquear un campo hitita contra la orden de Oremheb, fueron todos muertos, y sus cabezas cortadas y clavadas en pértigas hicieron durante largo tiempo muecas contra los muros de Gaza, y su piel sirvió para fabricar sacos y bolsas, porque los hititas son muy hábiles en este género de trabajo manual. Es posible que esta campaña haya salvado a Egipto como lo pretendía Oremheb, y los soldados que lo acompañaron merecieran una gloria inmortal, pero de momento se quejaron de la mezquindad del botín obtenido, y con gusto hubieran cambiado la gloria por un puñado de plata. Atravesando el desierto a marchas forzadas, bajo el polvo y el calor, siguiendo las trazas de Oremheb, el ejército que yo acompañaba no veía sino de vez en cuando el cuerpo medio devorado de un soldado caído del carro, o los esqueletos de los caballos muertos, o algunas jarras rotas y los cadáveres de los hititas desnudos y empalados en señal de victoria. Por esto es comprensible que tenga que narrar aquí los horrores de la guerra, y no la embriaguez de las batallas. Después de 2 semanas de marcha agotadora, a pesar de la abundancia de agua acumulada por los hititas, vimos una columna de fuego que nos anunció que Oremheb nos esperaba con sus carros. Aquella noche no dormí. El desierto es frío por la noche, después del calor sofocante del día, y los soldados que han caminado descalzos durante semanas enteras sobre la arena ardiente, por entre las plantas espinosas, gimen y gritan durmiendo, lo cual ha creado probablemente la leyenda de que el desierto está poblado de malos espíritus. Antes del alba sonó la trompeta, y los soldados reemprendieron su marcha agotadora, y muchos se caían de cansancio. En pequeños grupos, bandoleros y cuerpos francos se reunían así con Oremheb, cuya señal nos daba órdenes de apresurarnos. Llegamos cerca del campamento, vimos todo el horizonte cubierto de nubes de polvo, porque los hititas llegaban por fin para reconquistar sus depósitos de agua. Sus vanguardias recorrían el desierto en pequeños grupos y caían sobre nuestros soldados, sembrando la confusión y el pánico entre ellos, poco acostumbrados a luchar contra los carros e insuficientemente adiestrados para el combate. Por esto, el pánico se apoderó de nuestras filas, y muchos soldados huyeron al desierto, donde los hititas los mataron con sus lanzas. Felizmente Oremheb envió en nuestro auxilio los carros que tenía todavía utilizables, y el respeto de los hititas por los soldados de Oremheb era tan grande que nos dejaron tranquilos, y se retiraron. Esta retirada renovó la moral de nuestros soldados, y los lanceros blandieron sus armas gritando, y los arqueros dispararon en vano sus flechas contra los carros en fuga.
y observando las nubes de polvo en el horizonte, decían: no hay nada que temer, porque el brazo potente de Oremheb nos protege. No hay nada que temer, porque se arroja como un halcón sobre los hititas, y les vacía los ojos y los ciega. Pero si pensaban poder descansar al llegar al campo de los hititas, se llevaron un desengaño. Y si imaginaban que iban a felicitarlos por su marcha a través del desierto y sus pies desollados, se equivocaban. Porque Oremheb nos acogió con los ojos rojos de fatiga y la expresión malhumorada, y agitando una fusta llena de sangre y polvo, vociferó: ¿por dónde habéis andado, cobardes perezosos? ¿Por qué llegáis tan tarde, desgraciados? No me importa en absoluto que mañana vuestros cráneos se blanqueen en el horizonte, porque siento vergüenza de vosotros al veros. Avanzáis como la tortuga, y oléis a sudor y excrementos, de manera que tengo que taparme las narices, y sin embargo, mis mejores hombres pierden su sangre por innumerables heridas, y mis nobles caballos jadean agotadas sus fuerzas. Pero poneos a cavar, cavad para salvar el peligro, para salvar el pellejo, puesto que estáis acostumbrados a manejar el fango, cuando no os hurgáis la nariz u otra cosa con vuestros cochinos dedos. Y los soldados egipcios, no adiestrados, no se enojaron por este discurso, y estuvieron encantados, y se rieron entre ellos, porque todos tenían la sensación de haber escapado al peligro cuando vieron a Oremheb. Olvidaron sus pies desollados y su lengua reseca, y siguiendo las órdenes de Oremheb, cavaron profundos fosos y hundieron palos en el suelo entre las rocas, y tendieron unas cuerdas de cañas entre los palos, y arrastraron grandes piedras hacia el desfiladero de las montañas. Los hombres agotados de Oremheb salieron de sus tiendas y sus abrigos, y vinieron a mostrar sus heridas y narrar sus proezas. Y de los 2500 que habían partido con Oremheb, no quedaban más allá de 500 en situación de combatir. Poco a poco, todo el ejército fue llegando al campamento, y Oremheb mandó en el acto a sus hombres a cavar trincheras y construir obstáculos para cerrar el acceso al desierto a los carros de los hititas. Mandó mensajeros a los retardatarios para emplazarlos a llegar al campamento durante el transcurso de la noche lo más tarde, porque todos los que permaneciesen en el desierto después de este plazo serían cruelmente asesinados por los hititas si sus carros conseguían abrirse paso. Pero los soldados egipcios se sentían reconfortados al verse tan numerosos en el borde del desierto, y tenían una confianza ciega en Oremheb, que a su juicio conseguiría salvarlos de los hititas. Mientras cavaban las trincheras y tendían las cuerdas de cañas entre los palos a ras del suelo y hacían rodar los enormes moles de piedra, vieron llegar los carros de los hititas en medio de una nube de polvo y oyeron sus gritos de guerra. Entonces su nariz se enfrió y comenzaron a tener miedo de los carros y de sus hoces. Pero la noche cerraba, y los hititas no se atrevieron a atacar en terreno desconocido y sin conocer la fuerza de las tropas de Oremheb. Acamparon en el desierto y encendieron hogueras y dieron pienso a los caballos con plantas espinosas, y el desierto estaba cubierto hasta perderse de vista, de pequeños resplandores. Durante toda la noche, los exploradores reconocieron los obstáculos con sus carros ligeros, y mataron a los centinelas, y a todo lo largo del frente hubo escaramuzas. Pero en las dos alas, donde no había obstáculos, los bandoleros y los cuerpos francos sorprendieron a los hititas,
y se apoderaron de muchos carros. Aquella noche fue incesantemente turbada por el ruido de los carros, los gemidos de los heridos, el silbido de las flechas y el chocar de las armas. Oremheb aconsejó a sus hombres que durmiesen si podían, pero yo pasé la noche curando a los soldados, y él me daba ánimos, diciéndome: cúralos bien, Sinué, porque no hay soldados más valientes que estos, y cada uno de ellos vale por 100. Cúralos, porque quiero a mis granujas, y son los únicos que saben batirse, y todos los demás tendrían que aprender de ellos la manera de comportarse. Te daré un deben de oro por cada soldado que pongas en condiciones de batirse. Pero yo estaba demasiado agotado por la travesía del desierto, pese a que la realicé en litera, y mi garganta estaba irritada por el polvo, y maldije a Oremheb, que iba a obligarme a perecer en manos de los hititas. Por esto le respondí bruscamente: guarda tu oro y distribúyelo entre tus pobres granujas para que se sientan ricos en el momento de morir, porque mañana todos estaremos ciertamente muertos, ya que nos has traído a este desierto horrible. Si cuido con celo a estos hombres, es por mí, porque a mi juicio son los únicos de todo el ejército que saben batirse, mientras los que han venido conmigo huirán en cuanto vean al primer hitita. Lo más cuerdo sería escoger los 2 caballos más rápido y huir los 2, y podrías reclutar un ejército mejor que este. Oremheb se frotó la nariz y dijo: tu consejo es digno de tu cordura, Sinué, pero no lo seguiré, por una razón muy simple. Ahora no tenemos otro medio de salvación que batir a los hititas, y los batiremos, porque no tenemos otro medio de salvarnos. Voy a dormir un momento y beber vino, porque cuando llevo un vaso de más, soy más irritable, y me bato mejor. Se separó de mí, y al poco rato oí el gotear de su jarra de vino. Ofreció también a los soldados que pasaban por allí, y los llamó por su nombre, dándoles golpes en la espalda. Así transcurrió la noche, y el alba lívida se levantó en el desierto. Delante de los obstáculos yacían los caballos muertos y los carros volcados, y los cuervos picoteaban los cráneos de los hititas muertos. Oremheb reunió sus tropas al pie de la montaña y les habló. Capítulo 2. Mientras los hititas apagaban los fuegos del vivac con arena, poniendo los arneses a los caballos y afilaban sus armas, Oremheb, apoyado contra una roca rugosa, mordisqueando un mendrugo de pan seco y una cebolla, habló así a sus tropas: al mirar ante vosotros, veis un gran milagro, porque en verdad Amón nos ha entregado a los hititas, y realizaremos hoy una gran hazaña. Como veis, la infantería hitita no ha llegado todavía. Espera en el borde del desierto, donde hay agua en abundancia, a que los carros le hayan abierto camino para reconquistar los depósitos de agua e invadir Egipto. Sus caballos sufren ya de la sed, no tienen forraje, porque he incendiado sus depósitos y roto las jarras desde aquí a Asiria. Por esto los carros hititas tienen hoy que forzar el paso o retirarse a Siria, a esperar a haber renovado sus depósitos. Si fuesen inteligentes, renunciarían a la batalla y se retirarían a Siria, pero son ambiciosos y han puesto todo su oro en las jarras de agua que jalonan la ruta de Egipto, y no quieren perderla sin combate. Por esto os digo que Amón nos los ha entregado,
porque sus caballos tropezarán enredándose las patas en nuestras cuerdas, y el asalto de sus carros, que es la fuerza de los hititas, será anulado por las trincheras que habéis abierto sin reparar en los esfuerzos. Oremheb escupió un trozo de cebolla y mascó un pedazo de pan, y las tropas comenzaron a golpear el suelo con el pie y a reclamar como chiquillos que piden que les cuenten un cuento. Entonces Oremheb frunció el ceño y gritó: «¡Por Set y todos los demonios! ¿Es que mis cocineros han metido excremento de gato en mi pan para que apeste de esta manera? Haré colgar a 2 cabezas abajo. Pero no os riáis, asquerosas ratas de lodo. No los castigaré por vosotros, porque son libres de alimentaros de boñigas de vaca y el fiemo de mis caballos tiene para mí más valor que todos vosotros. No tenéis nada de soldados, y sois una cuadrilla de ratas pestilentes. Recordad que los palos que lleváis en la mano son lanzas, y que no están hechas para rascaros las nalgas, sino para reventar las barrigas de los hititas. Y a los arqueros, que se creen muy listos porque tienden el arco y lanzan al aire una flecha, les digo que hay que apuntar a los hititas, y si sois verdaderos soldados, les sacaréis los ojos. Pero es inútil daros estas instrucciones, de manera que contentaos con apuntar a los caballos, que son un blanco suficientemente grande para vosotros. Cuanto más los dejéis acercar, más fácilmente los alcanzaréis, pese a vuestra torpeza. Y acordaos de que azotaré a todo hombre que haya fallado su objetivo, porque no tenemos medios para desperdiciar las flechas. Recordad que sus puntas han sido forjadas en Egipto con las joyas de las mujeres y de las muchachas de placer, si la información os interesa. Y a los lanceros les digo: cuando un caballo se acerque, apoyad vuestra lanza en el suelo y dirigid la punta contra el pecho del caballo. No correréis ningún peligro, porque siempre tendréis tiempo de saltar de lado antes de que el caballo se caiga. Si os caéis, sacad vuestro puñal y cortad las corvas del caballo. Es vuestra única salvación, antes de que las ruedas os aplasten. He aquí lo que debéis hacer, ratas del Nilo». Olió con asco su trozo de pan y lo arrojó a lo lejos. Después levantó la jarra y bebió un buen trago de vino antes de continuar. En el fondo es inútil que os hable, porque en cuanto oigáis los aullidos de los hititas y el rugido de sus carros, comenzaréis a llorar y hundiréis vuestros rostros en la arena del desierto, porque no tenéis regazo maternal a vuestro alcance. Pero quiero deciros que si los hititas fuerzan el paso y alcanzan los depósitos de agua que tenemos detrás de nosotros, estaremos todos perdidos, y dentro de poco tiempo, vuestra piel servirá de saco a las mujeres de Biblos y de Sidón cuando vayan al mercado, a menos que, vaciados los ojos, deis vueltas a la rueda de algún molino del campo de Asirio, porque nos encontraremos cercados. Pero tengo que haceros observar que ahora estamos ya cercados y que no hay retirada posible, porque si abandonamos nuestra posición, los carros hititas nos perseguirán en el desierto y nos dispersarán como la crecida que arrastra las briznas de paja. Os digo esto únicamente para quitaros toda la idea de huir, y para mayor seguridad voy a colocar a buena distancia detrás de vosotros a 500 de mis buenos granujas, para que puedan reírse a gusto viéndoos combatir, cosa que han merecido ampliamente, pero también para que maten sin piedad a todo el que se equivoque de dirección o le hagan sufrir la pequeña operación que transforma a un toro salvaje en un apacible buey de labranza. Ya sabéis, pues, que si delante de vosotros os espera una muerte posible, detrás
os espera cierta. Pero delante tenéis también el triunfo y la gloria, porque si todo el mundo cumple con su deber, no dudo de nuestra victoria sobre los hititas. Para esto basta caer sobre ellos y agujerearles la piel o abrirles la cabeza con las armas que os han sido confiadas. Esta es vuestra única salvación, y yo me batiré al lado vuestro. Y si mi fusta os azota más a menudo que los hititas, será porque vosotros lo habréis querido, mis valientes ratas de estiércol. Los hombres lo escuchaban fascinados, y debo confesar que yo me sentía inquieto porque los hititas se acercaban ya a los obstáculos. Pero me pareció que Orem-Heb hablaba solo para ganar tiempo y para comunicar su calma a los soldados, abreviando la nerviosidad de la espera. Dirigió una mirada al desierto, blandió la fusta y gritó: Nuestros amigos los hititas se acercan con sus carros, y yo doy gracias a todos los dioses de Egipto por haber cegado su entendimiento. Id, ratas de barro del Nilo, que cada cual ocupe el sitio fijado, y nadie lo abandone sin orden mía. Y vosotros, mis bravos granujas, colocaos detrás de estas babosas, y estar liebres y castradlos como conviene si tratan de huir. Podría deciros: batíos por la tierra negra, luchad por los dioses de Egipto, pelead por vuestras mujeres y vuestros hijos. Pero sería inútil, porque estaríais dispuestos a mearos sobre vuestras mujeres si pudieses huir con seguridad. Por esto os digo, ratas de barro del Nilo, luchad por vosotros, luchad por vuestro pellejo y no retrocedáis, porque no tenéis otra salvación. Corred, muchachos, corred. Si no, los carros hititas llegarán a los obstáculos antes que vosotros, y la batalla terminará antes de haber comenzado. Despidió a sus hombres, y las tropas corrieron hacia los obstáculos lanzando grandes gritos, no sé si de valor o de miedo. Orem-Heb los siguió lentamente, y yo me quedé al pie de la montaña para seguir a distancia el desarrollo de la batalla, porque era médico y mi vida era preciosa. Los hititas habían alineado sus carros en orden de batalla en el desierto. Era soberbio y espantoso ver brillar los soles alados en los pechos de los hombres y en los carros, y las oriflamas, y las plumas flotantes, y los escudos abigarrados. Era evidente que iban a concentrar su ataque sobre el terreno descubierto, sumariamente fortificado por Orem-Heb, sin meterse por las gargantas de las montañas ni aventurarse a lo lejos en el desierto, donde los cuerpos francos y los bandoleros protegían los flancos de Orem-Heb. No se atrevían a aventurarse demasiado lejos en el desierto, porque carecían ya de agua y de forraje, y contaban con su fuerza y su táctica eficaz para forzar el paso por un lugar defendido por unas tropas inexperimentadas. Sus carros combatían por grupos de 6, y una sección de 10 grupos formaba un regimiento, y creo que tenían en total 60 regimientos, y los carros pesados con 3 caballos y 3 hombres formaban el centro de su línea de batalla. Y al ver aquellos carros pesados, no comprendía cómo las tropas de Orem-Heb podrían detener su ataque, porque se movían con una lentitud pesada, como navíos del desierto, destrozándolo todo a su paso. Hicieron sonar las trompetas, y los jefes izaron las oriflamas, y los carros se pusieron en movimiento a un paso acelerado. Y cuando se acercaron a los obstáculos, vi con sorpresa que entre ellos corrían caballos sueltos, y sobre cada caballo un hombre agarrado a las crines le golpeaba los flancos con los talones. Y no comprendí el objeto de esta rara cabalgata, hasta ver los hombres bajarse y cortar las cuerdas tendidas entre las estacas a ras del suelo
para hacer caer los caballos de los carros. Pero otros hombres a caballo avanzaron por entre los obstáculos y clavaron en el suelo lanzas provistas de pequeñas banderas de colores. Todo esto ocurrió con la velocidad del relámpago, pero yo no entendía el objeto. Pronto los hombres a caballo hubieron desaparecido detrás de los carros, y solo algunos caballos heridos se estremecían en los obstáculos. Súbitamente vi a Oremheb correr solo hacia los obstáculos, y arrancando una de las lanzas, la arrojó a lo lejos, y entonces comprendí que los hititas las habían colocado para marcar los puntos débiles de los obstáculos y servir de guía a los carros pesados. Otros hombres siguieron el ejemplo de Oremheb, y la mayor parte se llevaron las lanzas como trofeos. Yo creo que la rápida intervención de Oremheb salvó a Egipto durante aquella jornada, porque si los hititas hubiesen podido concentrar todo el peso de sus fuerzas en los sitios marcados por las banderas, los egipcios no hubiesen sido capaces de resistir su ataque. Pronto los carros ligeros llegaron a los obstáculos y abrieron brecha en ellos. Este primer choque levantó tal polvareda que me fue difícil discernir nada de los movimientos. Pero pude, sin embargo, ver que numerosos carros habían quedado inmovilizados delante de los obstáculos y que los conductores hititas iban rodeándolos prudentemente. En algunos puntos, los carros hititas consiguieron franquear los obstáculos, a pesar de sus grandes pérdidas, pero no consiguieron su avance, sino que se agruparon y los hombres se apearon para allanar el terreno y abrir camino a los carros pesados que esperaban su turno fuera del alcance de las flechas. Un soldado experimentado hubiera visto en el acto que todo estaba perdido, pero las tropas de Oremheb no vieron más que los caballos en el suelo y los carros inmovilizados, y creyeron que el ataque había sido dominado por su valentía. Por esto se precipitaron hacia los carros ligeros inmovilizados, y otros se arrastraron para ir a cortar las corvas de los caballos, mientras los arqueros disparaban contra los hititas, ocupados en mover enormes bloques de piedra. Oremheb los dejó obrar a su antojo, y gracias a su número consiguieron apoderarse de muchos carros, que entregaron a los soldados de Oremheb lanzando exclamaciones de triunfo. Oremheb sabía que la batalla no hacía más que empezar, pero conservaba la confianza en su suerte y en el gran foso que había hecho excavar detrás de las tropas, en medio del valle, y que había cubierto de ramas y arena. Los carros ligeros no habían avanzado hasta esta trinchera, creyendo haber salvado ya todos los obstáculos. Después de haber limpiado un espacio suficiente para los carros pesados, los hititas supervivientes volvieron a subir a sus carros y se replegaron rápidamente, lo cual ocasionó una inmensa alegría en las tropas egipcias, convencidas ya de haberse llevado la victoria. Pero Oremheb hizo sonar las trompetas y ordenó colocar los bloques de piedra en su sitio y plantar las lanzas con la punta dirigida contra los asaltantes, porque se veía obligado a retirar sus tropas al abrigo de los obstáculos y dejar las brechas sin guarnecer para evitar que las hoces de los carros pesados causasen estragos entre las fuerzas defensoras. Apenas esta orden había sido cumplida, cuando los carros pesados de los hititas, flor y orgullo de su ejército, arrancaron con estruendo. Iban tirados por enormes caballos, más altos que los egipcios, cuya cabeza estaba protegida por una placa de metal, y cuyos flancos estaban cubiertos por espesas corazas de lana. Las anchas ruedas separaron las piedras, y el peto de los caballos quebró las lanzas clavadas en tierra, y los gritos y clamores se elevaron cuando las ruedas aplastaron a los defensores, y las hoces los destrozaron, haciéndoles pedazos. Pronto
vi salir de la nube de polvo los carros pesados, cuyos caballos galopaban como monstruos espantosos con sus caparazones abigarrados y las puntas de bronce adornando sus máscaras. Se lanzaban delante, y ninguna fuerza del mundo parecía capaz de detenerlos y cerrarles el paso hacia los depósitos de agua, porque los soldados se habían retirado a las 2 alas sobre las primeras pendientes de las colinas, como lo había ordenado Oremheb. Los hititas lanzaron el grito de guerra y prosiguieron su avance, levantando nubes de polvo, y yo me arrojé al suelo llorando por Egipto y el país sin protección, y por todos los hombres que iban a perecer allí a causa de la estúpida obstinación de Oremheb. Pero los hititas no se dejaron deslumbrar por su triunfo. Los frenos de sus carros labraron el suelo y mandaron carros ligeros de reconocimiento, porque era prudente y temían las sorpresas, pese a que no tuviesen el menor respeto por los egipcios. Pero es difícil frenar el asalto de los carros, porque los enormes caballos lanzados al galope rompen las riendas y vuelcan los carros si se los detiene demasiado bruscamente. Así, los carros continuaron avanzando por un vasto frente de terreno descubierto hasta el momento en que de repente el suelo se abrió bajo sus pies y se los tragó. La trinchera cavada por las ratas del fango del Nilo se extendía en toda la anchura del valle, y los carros pesados cayeron en ella por docenas antes de que los conductores hubiesen tenido tiempo de frenar para seguir por el borde del foso, de manera que el frente de ataque quedó roto. Al oír los aullidos de los hititas, levanté la cabeza y vi su derrota, pero pronto el polvo cubrió el campo de batalla. Si los hititas hubiesen sabido dominarse y reconocer su derrota, hubieran podido salvar, por lo menos, la mitad de sus carros y aplastar a los egipcios. Hubieran podido, en efecto, volver a atravesar los obstáculos destruidos y desencadenar otro ataque, pero no podían admitir una derrota porque era, a sus ojos, una cosa inconcebible. Por esto, no les vino a la mente la idea de escapar a la infantería egipcia sin carros, sino que treparon por las laderas de las colinas para detenerse en la cumbre, y bajaron de los carros para examinar cómo podrían franquear la trinchera y salvar a sus camaradas en cuanto se hubiese disipado el polvo. Pero Oremheb no esperó a que hubiesen vuelto de su sorpresa. Hizo sonar las trompetas y declaró a sus tropas que su ardid había aniquilado los carros hititas y que el enemigo estaba ahora a su merced. Mandó arqueros a las colinas para hostigar a los hititas y encargó a sus hombres que pisoteasen en el suelo para levantar nubes de polvo, en parte para molestar a los hititas y en parte para impedir que sus hombres viesen el enorme número de carros que estaba todavía en situación de combatir. Dio orden también de hacer rodar piedras de lo alto de la colina para cerrar las brechas de los obstáculos, a fin de completar su victoria y apoderarse de los carros intactos. Entretanto, los regimientos de carros ligeros acampaban en la llanura para abrevar los caballos y reparar los arneses y las ruedas. Oían los gritos y el ruido de las armas, y al ver el torbellino de polvo, creyeron que los carros pesados perseguían a los egipcios fugitivos para aniquilarlos como ratas. Bajo la protección del polvo, Oremheb envió a sus mejores lanceros cerca de la trinchera para impedir que los hititas socorriesen a sus camaradas y llenasen el foso. Ordenó a otros hombres que llevasen rodando grandes piedras alrededor de los carros inmovilizados, y si era posible, aislarlos por grupos para encerrarlos en un espacio estrecho donde no pudiesen evolucionar fácilmente. Por las laderas de las colinas no tardaron en rodar gruesas piedras,
porque los egipcios son hábiles en manejar las piedras, y en las tropas de Oremheb había muchos hombres que habían aprendido a manejar las piedras en las canteras. Los hititas se extrañaron mucho de ver que el polvo no se disipaba, y no podían ver lo que pasaba en torno de ellos, y caían sobre ellos flechas de todas partes. Sus jefes disputaban porque no habían visto todavía nunca nada parecido, y no sabían qué hacer, porque durante las maniobras no les habían enseñado lo que había que hacer en una situación parecida. Por esto perdieron el tiempo discutiendo y mandaron algunos carros a la nube de polvo para reconocer la posición de los egipcios. Pero estos carros no regresaron, porque los caballos tropezaron con las piedras y los soldados mataron a los conductores. Para terminar, los jefes hititas hicieron sonar las trompetas para que sus soldados se reunieran y lanzaron un ataque para volver a ganar la llanura a fin de preparar un nuevo asalto. Pero no reconocieron el camino que habían seguido, y los caballos tropezaron con las cuerdas y en los cepos y los carros se volcaban, de manera que los hombres tuvieron que apearse y combatir a pie. Eran valientes y diestros en la batalla, y mataron muchos egipcios, pero no estaban acostumbrados a luchar a pie. Por esto, los soldados de Oremheb los vencieron, pero la batalla duró hasta la noche. A la caída de la tarde, el viento sopló del desierto y barrió las nubes de polvo, y descubrió el campo de batalla y la terrible derrota de los hititas, que habían perdido la mayoría de sus carros pesados, y otro gran número de carros había caído en manos de Oremheb con sus caballos. Pero los vencedores, agotados y excitados por el ardor del combate, por las heridas y el olor de sangre, se asustaron al ver sus propias pérdidas, porque los cadáveres de los egipcios eran mucho más numerosos que los de los hititas. Y los supervivientes dijeron: «Fue una jornada terrible, y felizmente no vimos lo que ocurrió en torno a nosotros, porque si hubiésemos advertido la multitud de hititas y comprobado la cuantía de nuestras pérdidas, el corazón se nos hubiera subido a la garganta, y no nos hubiéramos batido como leones, como lo hemos hecho». Los últimos hititas, cercados, se rindieron, y Oremheb los hizo atar con cuerdas, y todas las ratas del fango del Nilo se acercaron a ellos para examinarlos y tocar con el dedo sus heridas y arrancarles los soles alados y el hacha doble que adornaban sus cascos y vestidos. Y en medio de aquella confusión terrible, Oremheb iba de un grupo a otro y distribuía palmadas a sus hombres y elogiaba a los que se habían batido bien, llamándoles hijos suyos y escarabajos de estercolero. Les hizo distribuir vino y cerveza, y les permitió desvalijar a los muertos, tanto a los egipcios como a los hititas, a fin de que se hiciesen la ilusión de recoger un botín. Pero el botín más precioso lo constituían los carros pesados y los caballos que coceaban y mordían rabiosamente, pero se les dio agua y forraje, y los hombres de Oremheb, acostumbrados a tratar con caballos, les hablaron dulcemente y los decidieron a servir a Egipto. Porque el caballo es un animal muy inteligente, aunque temible, y entiende el lenguaje humano. Por esto, una vez bien alimentados, aceptaron servir a Oremheb. Pero me pregunto cómo pudieron entender el egipcio cuando estaban acostumbrados a entender tan solo el incomprensible lenguaje hitita. Pero los hombres de Oremheb me aseguraron que los caballos entendían todo lo que se les hablaba, y tuve que creerlo al ver cómo aquellos animales poderosos y salvajes se sometían, dejándose quitar sus pesados caparazones. La misma noche, Oremheb envió un mensaje a los bandoleros del desierto y a los cuerpos francos, invitándoles a alistarse en el ejército de carros, porque los hombres del desierto saben cuidar mejor los caballos que los egipcios, que tienen miedo de ellos.
todos respondieron a la llamada, y estuvieron encantados de sus carros y sus magníficos caballos. Yo no tenía tiempo de descansar, porque tenía que cuidar a los heridos y coser las heridas, poner en su sitio los miembros dislocados y trepanar los cráneos hundidos por las masas hititas. Tenía muchos ayudantes y, sin embargo, el trabajo duró 3 días y 3 noches, y durante este tiempo murieron todos aquellos cuyas heridas eran incurables. Me fue imposible trabajar en paz, porque el ruido de la batalla me destrozaba los oídos, y los hititas se negaron todavía a reconocer su derrota. Al día siguiente lanzaron otro ataque con los carros ligeros a fin de recuperar los carros perdidos, y al tercer día trataron de franquear los obstáculos, porque no se atrevían a regresar a Siria y presentarse ante sus grandes jefes. Al tercer día, Horemheb pasó a la ofensiva con los carros tomados al enemigo, y consiguió dispersar los carros ligeros de los hititas, pero los egipcios sufrieron grandes pérdidas, porque los hititas eran más rápidos y estaban más entrenados que los egipcios en la guerra de los carros. Pero, según me explicó Horemheb, estas pérdidas eran necesarias, porque solo en el combate sus nuevos soldados podían aprender a manejar los carros y los caballos, y valía más entrenarlos contra un enemigo inferior en número y desalentado por la derrota que contra unas tropas reposadas y con buenos equipos. Si no tenemos carros que oponer a los carros, no reconquistaremos nunca Siria, dijo Horemheb. Por eso, toda la batalla al amparo de los obstáculos no era más que un juego de niños, y la única ventaja ha sido haber impedido la invasión de Egipto. Horemheb esperaba que los hititas mandarían su infantería al desierto, pero eran demasiado cautos para ello, y conservaron sus tropas en Siria, diciéndose que tal vez en la embriaguez de la victoria, Horemheb invadiría el país, donde sus hombres hubieran sido una presa fácil para sus tropas aguerridas y experimentadas. Pero su derrota había suscitado una gran inquietud en Siria, y numerosas ciudades se levantaron contra Asiru y les cerraron las puertas, porque estaban cansados de la ambición de Asiru y de la rapacidad de los hititas, y pensaban en granjearse la amistad de Egipto, cuya pronta victoria se daba por descontada. En efecto, las ciudades de Siria han estado siempre desunidas, y los emisarios de Horemheb sembraban la discordia y propalaban rumores exagerados y espantosos sobre la derrota de los hititas en el desierto. Mientras sus tropas descansaban en la montaña de la Victoria, Horemheb urdía nuevos proyectos y de nuevo envió emisarios a Gaza sitiada. Defended Gaza, porque sabía que si Gaza caía, no tendría punto de apoyo sobre las costas de Siria. Hizo también propalar entre sus tropas rumores sobre las riquezas de Siria y las sacerdotisas del templo de Ishtar, que tan hábiles son en el arte de seducir a los bravos soldados. No sé lo que pretendía, pero un día un hombre medio muerto de hambre y de sed se deslizó por entre los obstáculos y, constituyéndose prisionero, pidió ser llevado a presencia de Horemheb. Los soldados se burlaron de él, pero Horemheb lo recibió, y el hombre se inclinó respetuosamente delante de él, llevándose las manos a la altura de las rodillas, pese a que fuese vestido a la manera siria. Después se llevó la mano a un ojo como si lo tuviese herido, y Horemheb le dijo: ¿Te ha picado acaso algún escarabajo en el ojo? Yo me encontraba en aquel momento en mi tienda, y me extrañó aquella estúpida pregunta, porque un escarabajo es un animal inofensivo que no pica. Pero el hombre respondió: En verdad, un escarabajo me ha picado en el ojo,
porque en Siria hay 10 veces 10 escarabajos, y son todos muy venenosos. Y Oremheb le dijo: Te saludo, hombre valiente, y puedes hablar con franqueza, porque este médico es un hombre estúpido que no entiende nada. A estas palabras, el emisario dijo: Oh, mi señor Oremheb, ha llegado el heno. No dijo nada más, pero por estas palabras adiviné que era un espía de Oremheb, y Oremheb salió e hizo encender un fuego en la cresta de la colina, y al cabo de un momento en todas las colinas entre la montaña de la Victoria y el Bajo Egipto se encendieron hogueras. Así fue como Oremheb transmitió a Tanis un mensaje ordenando a la flota trasladarse a Gaza y, en caso necesario, dar la batalla a las fuerzas navales sirias. Al día siguiente, Oremheb hizo sonar las trompetas, y el ejército emprendió el camino de Siria, y los carros precedían a las tropas y limpiaban el camino preparando las etapas. Pero yo no comprendía cómo Oremheb osaba ahora afrontar a los hititas en terreno descubierto. Los soldados lo seguían sin murmurar, porque soñaban en las riquezas de Siria y el abundante botín. Yo subí a mi litera y seguía a las tropas, y detrás de nosotros dejábamos la montaña de la Victoria y los huesos de los egipcios y los hititas que se blanqueaban en buena armonía en el desierto.